Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 18 de septiembre, revisando con ustedes nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Su tentación y la nuestra. La cita la encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero aquí va, sin pecado. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu Hijo Cristo Jesús. Realmente se quedan cortas las palabras para poderte expresar nuestro agradecimiento y nuestro amor por tu Hijo. Señor, sabemos que tú mismo lo has puesto en nuestros corazones, pero nosotros queremos decirlo en voz alta, que te amamos, Padre, que te damos gracias por tu Hijo y que te agradecemos infinitamente por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a crecer en el entendimiento de tu palabra. Cuánta falta nos hace ser gobernadas por tu Espíritu Santo. Ayúdanos con el fin de honrar a Cristo Jesús, quien honrándote a ti nos ha hecho partícipe de su familia. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Bueno, creo que el devocional de hoy, como siempre, es un devocional bien profundo y que requiere que prestemos muchísima atención y que requiere que lo leamos varias veces y que busquemos al Señor, busquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender y discernir las profundidades de su palabra. ¿Qué más puedo decir? Fíjense, dice, hasta que nacemos de nuevo, la única clase de tentación que comprendemos es la que encontramos citada en Santiago, capítulo 1, versículo 14, que dice, cada uno es tentado cuando es traído y seducido por su propia concupiscencia, ¿ok? Entonces, esto es muy cierto, ¿verdad? Cualquier persona puede entender lo que está diciendo aquí. Que si estamos en algún problema o si hemos llegado a un momento de incertidumbre, muchas veces es que nosotros mismos cedimos a las demandas de nuestra naturaleza, por lo cual nos encontramos en problemas. Pero el hermano Oswald Chambers en realidad está tratando de llevarnos a un entendimiento más profundo de las tentaciones que enfrenta realmente un hijo de Dios. Dice, por medio de la regeneración, somos levantados a otro reino donde tenemos otras tentaciones que afrontar. Esto es la clase de tentaciones a las que hizo frente nuestro Señor. Ok, es necesario que entendamos que aquellos que ahora nos llamamos cristianos, bueno, si reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y reconocemos que Él es el Señor, esto es porque hemos recibido un nuevo nacimiento, o lo que también la palabra llama regeneración. Es decir, que no solamente fuimos creados por el Señor, pero que también hemos recibido una recreación. O sea, hemos recibido la resurrección de nuestro espíritu porque Cristo Jesús pagó la deuda de nuestro pecado, por lo cual nos habíamos hecho merecedores de la muerte. ¿Ok? Entonces, aquellos que hemos sido regenerados, está hablando aquí el hermano, aquellos que hemos nacido de nuevo, que ya no solamente estamos vivos en lo natural, pero sino que ahora hemos recibido la vida de Jesucristo, entonces nosotros vamos a enfrentar unas distintas tentaciones, porque ahora, miren lo que dice, las tentaciones de Jesús no guardan correspondencia con las nuestras como no creyentes, porque no concuerdan con nuestra naturaleza humana. Es decir, el hombre natural, las tentaciones que lo acosan a él o a ella, no son las mismas tentaciones que vive o que encara un hijo de Dios. Vamos más al fondo. Dice, las tentaciones de nuestro Señor, las cuales Jesucristo vivió porque era Dios encarnado, y las nuestras están en diferentes planos hasta que nacemos de nuevo y nos hacemos hermanos con Él.
Bueno, aquí el hermano simplemente, Oswald Chambers, está tratando de ayudarnos a entender que la persona natural, la que no ha nacido de nuevo, realmente sus tentaciones son tentaciones muy comunes al hombre natural, pero Jesucristo no era un hombre natural, ¿verdad? Era Dios encarnado, y aunque obviamente él también fue 100% humano, pero sabemos que él nunca cedió a una tentación, y que las tentaciones que el Hijo de Dios tenía viviendo aquí en la tierra eran completamente diferentes a las tentaciones del hombre común y corriente que no ha nacido de nuevo y que no tiene ni siquiera la mínima idea de lo que realmente está sucediendo. Acuérdense que Cristo vino al mundo como la luz del mundo, y él vino a traer la verdad a un mundo que estaba completamente y sigue completamente esclavizado a la mentira, que está viviendo en oscuridad. Por ende, las tentaciones de un hombre natural, una mujer natural, y las tentaciones que el Hijo de Dios estaba pasando acá en la tierra diferían completamente. Entonces, el hermano quiere que nosotros entendamos esto, porque aquellos que hemos nacido de nuevo, es decir, que la naturaleza de Cristo está en nosotros, la incorruptible, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a enfrentarnos a distintas tentaciones, las cuales hacemos bien en identificar para podernos agarrar, obviamente, del mismo y de su gracia, de su Espíritu Santo, porque si no, no vamos a poder pasarlas. Dice, las tentaciones de Jesús no son las de un mero hombre, sino las tentaciones de Dios como hombre. ¿Ok? Acuérdense que Jesús es la única persona, el unigénito de Dios, el único Hijo de Dios, es la única persona que es Dios encarnado. Él no es un mero humano, ¿verdad? Entonces dice, por medio de la regeneración o del nuevo nacimiento, el Hijo de Dios es formado en nosotros, y en nuestra vida física, él tiene el mismo ámbito que tuvo en la vida. Ok, yo diría que lean eso varias veces, porque no es de arranque que uno puede entender la profundidad de lo que el hermano nos está diciendo. Ahora, yo voy a tratar de darle un poquito más aquí. Cuando Cristo Jesús nos da su naturaleza por medio del arrepentimiento, recibimos el nuevo nacimiento por gracia mediante la fe. Bueno, ahora Cristo viviendo en nosotros, pues tiene una persona que está caminando en este ámbito, pero que ya no está enfrentando las tentaciones de antes, sino está ahora viviendo las tentaciones que Cristo Jesús vivió cuando estaba aquí en la tierra. Por eso que lo único que podemos hacer para entender el mundo y para ir caminando por ese camino angosto que nos lleva a la vida, es fijar la mirada en Él, es aprender quién es por medio de su palabra y luego confiar en Él, obedecerlo y saber que lo que Él vivió, lo vivió por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que ser juzgados y condenados por nuestro propio pecado. Pero habiendo ya Él nacido en nosotros y habiéndonos comprado, entonces ahora Él tiene toda la intención de vivir su vida a través de nosotros, haciendo que, obedeciendo a su Padre, llevando a cabo la gran comisión, y entonces las tentaciones que Cristo enfrentó serán las tentaciones que Cristo en nosotros también enfrentará. ¿Ok? Entonces dice, Satanás no nos tienta solo a hacer lo malo, ¿verdad? Esto en realidad es algo que él podría habernos tentado en cualquier momento antes de conocer a Cristo y después. No es solamente hacer lo malo, sino que hay algo mucho más grande. Dice, nos tienta a perder lo que Dios ha puesto en nosotros mediante la regeneración. Imagínense que Dios el Padre haya hecho algo tan impresionante por nosotros, que es poner la naturaleza de su Hijo Cristo Jesús, enviar a Cristo a nosotros, como dice la Biblia, que el secreto y el misterio desde el jardín del Edén era la gloria de Dios en Cristo Jesús, en nosotros, por esa vida perfecta que Él vivió, por esa muerte vicaria que murió en nuestro lugar, que por su llaga nosotros fuimos sanados, salvados, y por la resurrección física el tercer día, de acuerdo a las Escrituras,
Ahora Él vive en cada creyente. Su espíritu está en nosotros, las arras, como dice la palabra, de nuestra salvación. Pero entonces, ahora la tentación no es solamente hacer lo malo, cosas así, sino la tentación es a no creerle en cuanto a la justicia perfecta que Él nos ha dado en Cristo Jesús, a no creerle que realmente tenemos paz con Él en Cristo, que realmente somos amados, que realmente somos reconciliados y no vivir desde esa verdad. Entonces nuestra tentación no es solamente hacer lo malo, sino más bien no creerle a Jesús y sus palabras, no creer que su obra nos ha perfeccionado. Esa es la tentación. Y cuando eso sucede, entonces nos roba la posibilidad también de serle útil a Él. Nos roba la posibilidad de que el Hijo de Dios en nosotros sea la luz y la sal del mundo, atrayendo a las personas hacia el Padre por medio del sacrificio. ¿Se dan cuenta? Es mucho más grande de que hagamos algo malo. Lo peor es que no creamos lo bueno y que no estemos viviendo en esa libertad para la cual Cristo nos hizo libre, como dice Gálatas, ¿verdad? Dice, no viene a nosotros el enemigo con la premisa de tentarnos a pecar, ¿no? De hacernos mentir o robar o cosas así, que también sería malo, pero no tan malo como no creerle a Dios en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra justificación por gracia, mediante la fe. Dice, no viene a nosotros con la premisa de tentarnos a pecar, sino con la idea de cambiar nuestro punto de vista, ¿verdad? Si nosotros estamos creyéndole más y más a Dios porque estamos viendo en la Biblia su constancia, especialmente desde el inicio, desde Génesis, y cuán constante ha sido el soberano durante todas las generaciones a pesar de la pecaminosidad de su propio pueblo. Entonces comenzamos a ser convencidas, comenzamos a tener convicción de quién es el Señor y ahí viene mismo la tentación. Vas a creerle realmente a Dios que eres justificada, pero mira si tú todavía pecas. Pero ahí está la tentación y fíjense cómo fue así con Jesucristo. Y dice, y únicamente el Espíritu de Dios puede detectar esto como una tentación del diablo. Es decir, solo el Espíritu, cuando estamos llenas de Él, porque estamos llenas de su palabra, porque estamos obedeciendo la voz del Señor, realmente podremos discernir entre la voz del enemigo y la voz del Espíritu Santo. Y como dice Jesús, que sus ovejas oirán solamente su voz y lo seguirán. Dice, la tentación significa una prueba de las posesiones espirituales que hemos recibido, como dice Efesios, en Cristo Jesús, mantenidas dentro de nuestro ser por un poder ajeno a nosotros. O sea que las tentaciones de no creerle a Dios, las tentaciones de desistir en el camino, vienen realmente, o las tentaciones de no serle fiel al Señor, de no creerle como le pasó a Eva desde el jardín del Edén, de no creer en su bondad, de no confiar en su soberanía. Todo eso es lo que el enemigo quisiera que nosotros, habiendo fijado la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, que nosotros seamos tentados a quitar la mirada. Dice, pero solo el Espíritu Santo, como dice aquí, es el único que nos puede ayudar, pero tenemos que someternos, ¿verdad? Tenemos que obedecer. Esto es si es que hemos sido regenerados. O sea, nada podemos hacer para nosotros ser salvos en nuestras propias obras, ¿verdad? Pero una vez que hemos sido regenerados, lo cual viene desde el cielo, entonces ya las cosas cambian, porque ahora somos libres para obedecerle, ya no somos esclavos del pecado. Entonces dice, esto hace explicable la tentación de nuestro Señor. Tras el bautismo de Jesús, habiendo Él aceptado su misión de ser quien quita el pecado del mundo, lo cual encontramos en el Evangelio de Juan al principio, que vemos que Jesús a los 30 años es bautizado y ahí es cuando empieza su ministerio terrenal. Claro que pasaron cosas desde su nacimiento, pero aquí es cuando ya él sale a la luz. Y entonces dice, fue impelido por el Espíritu al desierto. Acuérdense que ahí viene la tentación del enemigo. Una vez que él se ha declarado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que dice, he aquí
aquí el Cordero de Dios? Entonces ahí es cuando empieza la lucha, la tentación en el desierto, la cual él, por supuesto, sale brillante, pero siempre se le va a aparecer el enemigo. Dice, y a las tramas tentadoras del diablo. Bueno, ya ustedes leerán todo esto otra vez solas, ¿no? Sin embargo, no se rindió, hablando de Jesús. Pasó por la tentación sin pecado. Esto es lo que lo hace diferente. Bueno, todo lo hace diferente, pero Él se encarnó por nosotros para vivir en nuestro lugar, para morir en nuestro lugar, porque Él no tuvo pecado, por eso pudo tomar el nuestro, dice, y retuvo todas las posesiones de su naturaleza espiritual completamente intactas, ¿verdad? Así que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede identificar con nosotros en nuestras tentaciones, pero Él es el único que nunca pecó y es el único que nos puede llevar realmente al Padre. Él es el único camino, la vida, así que si hemos nacido de nuevo, esto podemos esperar. Las tentaciones, las mismas, de no serle leal al Padre. Acuérdense que el mismo Pedro le dijo a Jesús cuando ya estaba cerca de la cruz, le dijo, eso nunca te va a pasar a ti, Señor Jesús. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no estás en los negocios de mi Padre, estás en tus negocios. ¿Ok? Así que tenemos que estar tan seguras de que el Padre realmente nos ha perdonado, que realmente siempre tuvo Él, desde antes de la fundación del mundo, el redimirnos. Y así ha sido. Gracias por haber estado conmigo y te esperamos mañana.